Hola, bienvenido al paraíso de Cantor. Continuamos en este camino por la historia del infinito. En el capítulo anterior vimos el infinito griego. Vimos cómo el canon aristotélico concebía un infinito que no podía existir en la naturaleza, sin principio y sin fin. Hoy vamos a cambiar las cosas un poco. Ya no estamos siglo V a.C. Ahora estamos en plena Edad Media. Ya no hablamos en griego, ahora hablaremos en francés. Y el infinito ya no va a ser una idea imaginaria. No, señores. Ahora el infinito va a ser el Dios Todopoderoso. Y es que este cambio no fue fácil. Veníamos de una mitología que después fue desmentida por la filosofía y que ahora se tiñe de teología. Vaya lío en el que nos hemos metido. Pero comencemos por el principio. Siglo XII. Andalucía. El filósofo y médico Averroes estaba leyendo Aristóteles y le surgió la idea de contrastar la teoría del canon aristotélico con la idea musulmana que él tenía de Dios. ¿Qué necesidad tenía el Islam de confrontar la filosofía occidental? Averroes da un paso grandioso en este sentido y dice que existen dos formas de llegar a una misma verdad. La filosofía y la religión nos llevan a la única verdad, a Dios, ese ser personificado que ahora va a tomar las riendas de nuestro universo. Los comentarios de este médico al canon aristotélico permitieron darle una base más sólida a la doctrina del Islam. Una de sus consecuencias fue afirmar que el mundo era eterno, algo un poco disparatado si lo pensábamos desde el modo griego. La adaptación de la metafísica de Aristóteles que hace Averroes es tan poderosa que hasta Santo Tomás de Aquino, de una religión notoriamente distinta de la tradición judeocristiana, se afirma en esos cimientos y postula que aquella primera causa que concebía Aristóteles resulta siendo Dios. Y es así como ese Dios termina siendo el infinito, eterno, sin principio ni fin, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, está en todo lado y todo lo puede. Corre el siglo XIII y Tomás de Aquino cada vez va avanzando más en esa estructuración del dogma cristiano, al punto que en esta época se le conoce como doctor de la Iglesia. En París, alrededor de 1277, el Papa Juan XXI le escribe una carta urgente al obispo Etienne Tempier, conocido en español como Esteban. El mismo Papa Juan XXI había estudiado en la Universidad de París y como líder de la Iglesia se está cuestionando respecto a lo que está enseñando la Universidad parisina en lo que respecta a la filosofía. Estaba tan arraigado el aristotelismo, después llamado averroísmo, que los dogmas de fe estaban siendo fuertemente cuestionados. Recordemos que Aristóteles decía que solo podía existir un mundo. Técnicamente, si aquel Dios en el que creían era omnipotente, pues debía estar en capacidad de crear varios mundos, ¿no? Los aristotélicos decían, no puede ser concebido en el espacio el vacío. Pero si su Dios es omnipotente, técnicamente tiene la facultad, la potencia, de correr el mundo entero rectilíneamente, de forma que dejaría un espacio. ¿Es que acaso Dios es capaz de saltarse las reglas naturales? Si Dios es capaz de todo, ¿es capaz de crear algo que le sobrepase? La discusión fue tan fuerte que el 7 de marzo de 1277, desde su catedral, el obispo Tempier condenó 219 tesis aristotélicas. Fue tan contundente que historiadores como Pierre Duhem dicen que esa es la fecha de nacimiento de la ciencia moderna. Pues en el pleno siglo XIII es un enfrentamiento contundente entre la Iglesia y la universidad, entre la tradición judeo-cristiana y la tradición occidental. ¿Quién tenía la razón? Esteban decía que Dios era digno de introducir el infinito en el mundo. Para él, no había ejemplo más claro que la Anunciación,
que la encarnación del Hijo de Dios vivo en María Santísima. Era el ejemplo claro en que la gracia infinita de Dios se hacía hombre, se hacía carne en una mujer finita. Como lo diría San Bernardino de Siena, la anunciación es el momento donde la inmensidad viene a ser medida, lo infigurable en figura, lo incircunstancial en lugar, lo invisible en visión, lo largo en brevedad, lo amplio en lo estrecho. Y no estamos escuchando una aporia griega, estamos hablando de las ideas del obispo Tempier, entre las que destacan que la eternidad del mundo no impide el acto creador de Dios, pues como lo diría Santo Tomás en su quinta vía, la inteligencia del creador supera la inteligencia de la criatura. Algunos afirmaban que todas las decisiones venían previamente determinadas, el determinismo. Tempier dice que no, porque si eso sucediera de este modo no existiría el pecado. Otros aristotélicos, recordando el ciclo del Apeiron, decían que cada 36.000 años se repetía la historia, con Dios incluido. Otro grupo, sobre todo de averroístas, decían que había una doble verdad, una verdad filosófica y una verdad teológica. Contra esto estaba Tempier y estaba Santo Tomás de Aquino, quien postula que fe y razón son equiparables y conducen a la única verdad. Hasta las Sagradas Escrituras parecían darles la razón. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa que es sabio según la sabiduría de este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como dice la Escritura, atrapa a los sabios en su astucia. Y además, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Por tanto, que nadie presuma de los que son solo hombres, pues todo es para ustedes. Como solución, se llegó a la conclusión de que habían dos formas de entender la omnipotencia de Dios: potentia Dei absoluta y potentia Dei ordinata. Absoluta es parecido a la potencia de Aristóteles, las capacidades ilimitadas de Dios, mientras que ordinata hace referencia a cómo actúa Dios en nuestra realidad particular. Sin embargo, la lucha contra Aristóteles no termina ahí. En el siglo XIV, Nicolás Oresme, también obispo, también francés, también estudiante de la Universidad de París, llegó a un resultado impresionante. Para Aristóteles, el infinito no tenía ni principio ni fin, pero Oresme descubre algo sempiterno. Recordemos que Oresme era matemático. Acudió a la muy famosa serie armónica, no como la entendían los Bernoulli, sino como una agrupación de términos. Fíjense, en cada agrupación tenemos términos menores a un medio. Luego, si los sumamos todos, vamos a obtener infinito como respuesta. Esto para Oresme era un ejemplo de que puede existir algo con principio y sin fin. Y es que no fue solo esto. En Duciel, Oresme hace un comentario muy fuerte a Aristóteles y concibe de otro modo el infinito, dando a entender que no es un único infinito. Dijo que era más probable obtener medidas inconmensurables, o sea, irracionales, que obtener medidas con proporciones conocidas, o racionales. Y así comenzó a dar pasos para lo que vendría con el Renacimiento. Muchas gracias.